¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mm, Yo los escucho, ¿no? Escuela, con el administrador. ¿Cómo están? Buen día, profe. Sí, yo creo que va a tener que mutear el administrador. Escuela de Superiores, el usuario, por favor. A ver. Profe, buenas. Ah, ¿Qué bien, deme un tal? segundo. Ahí, ahora escucho, ahora sí lo escucho. Yo sí, los escucho a todos ustedes en realidad. Perdón, perdón, perdón. Ahí estamos. Está bien, tengo para compartir todo, ¿no? Todos los Sí, deme un permisos segundo, perfectos. deme un segundo. Eh, Dale, Deme un segundo. Ahora lo que voy a hacer es. serme administrador. Ahora te pongo porque no estabas. Bueno, a ver, Listo, profe. Ahora sí usted puede ya, dale. como anfitrión, todas las herramientas. Y bueno, yo corto, ya está grabando y todo suyo. Cualquier cosa, Bueno, muchas gracias. me avisa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va todo? Siempre digo que es mejor con las cámaras prendidas, así los podemos ver y podemos interactuar. Siempre hay pocos que se animan. A ver. Bueno, vamos a continuar entonces con el dictado de la materia. Eh, bueno, ahora sí, todos los que puedan prender cámara en buena hora, vamos a continuar con la materia. Vamos a seguir trabajando con delitos contra las personas, ¿sí? Que es el título del libro segundo, el título primero. Pero ahora ya vamos a avanzar directamente sobre el capítulo número 2. Ya hemos dejado los delitos contra la vida. Ahora vamos a empezar a hablar contra la integridad personal de las personas. Básicamente, las de lesión y todos sus tipos. Voy a abrir acá, compartir. Además, otra cosa es que vamos a eh, trabajar hoy. Además de las lesiones, vamos a hablar de... ¿Están viendo lo que comparto? ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a hablar hoy de... Vamos a agotar el capítulo de las lesiones y vamos a empezar a hablar sobre delito contra la integridad sexual. Y en el medio voy a tratar de detenerme, voy a tratar de ser concreto por el tiempo sobre lo que es la perspectiva de género. Me parece que es importante que la definamos correctamente. Ahí está. Voy silenciando a algunos que se les escapan los micrófonos abiertos. Bien, vamos entonces. Como primer cuestión vamos a hablar, decíamos, delitos contra la integridad personal de las personas. Vamos a hablar de las lesiones. Básicamente, cuál es el, cuál es
el bien jurídico protegido acá, y tiene que ver con la incolumnidad tanto del cuerpo como de la salud. Yo les voy a ir dejando, voy a tratar de que este PowerPoint que tiene algunos disparadores, voy a subir todos los PowerPoint, eso también quiero que sepan, y que tiene algunas cuestiones, algunos textos más extensos, voy a tratar de explicarlo más allá de en algunos puntos que es más inevitable leerlos, pero para que sea más entendible. Pero cuando hablamos del bien jurídico protegido, que es la salud, la pregunta es, ¿qué pasa cuando, primero que es lo que sanciona es la heterolesión, es decir, no la autolesión. Ahora, la heterolesión es cuando un tercero o otra persona me lesiona. Bien, ya vamos a ir a los detalles de qué es la lesión puntualmente. Por lo tanto, se requieren dos personas. Ahora, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Ahora, esa lesión también puede ser consentida. Yo puedo consentir que a mí me lesionen. Supónganse, si a mí me están por operar y me tienen que hacer una cirugía y me están generando una lesión, pero que es una lesión legítima y está consentida por mi parte. Ahora, quiere decir que puedo disponer de este bien jurídico protegido. Puedo disponer de mi cuerpo y de mi salud. La pregunta sería, ¿cuál es el límite? Porque acá ya les anticipo, porque seguramente puede ir alguna sensibilidad o alguna mirada más política del tema, porque se ha instalado, ¿no?, estas situaciones de, bueno, yo puedo vender mi brazo si quiero, puedo vender partes de mi cuerpo, y que eso hace a la libertad o a la posibilidad de cada uno de disponer de su cuerpo. Déjeme decirles que el abordaje que estamos haciendo es jurídico, ¿sí? Es jurídico, o sea que, y lo cierto es que esta disposición del bien jurídico protegido. Y el límite que es infranqueable es el de la dignidad humana. Hay bienes jurídicos que no se puede disponer porque afectan derechos humanos fundamentales, ¿sí? Y a estos derechos humanos fundamentales, como sociedad, como comunidad que formamos parte, a nosotros nos interesa que se protejan. Entonces, por ejemplo, nadie puede someterse a un tratamiento experimental, es decir, miren, yo me voy a someter a que prueben esta nueva droga sin ningún tipo de aval de los organismos que van admitiendo esto, o por ejemplo, que voy a disponer de mis órganos, entonces yo quiero vender un riñón, y esas son cuestiones que están vedadas, ¿sí? No se puede, ese es un límite infranqueable que es el de la dignidad humana. Ahora, si hay consentimiento, o sea, yo le pido a una persona que me golpee o autorizo que me golpee, por supuesto que no hay lesiones, vamos al boxeo. La lesión que genera un boxeador a otro no es típica, es decir, ¿por qué? Porque hay un consentimiento, es parte del ámbito de autodeterminación que tengo y cual habilito yo ser sujeto pasivo. Respecto del menor, vamos por ejemplo, a los tratamientos invasivos, ¿no? Cirugías. La capacidad está restringida. Se requiere que para determinados tratamientos el menor sea asistido por sus padres. A los 16 años se lo considera adulto. Ahora, para las esterilizaciones requiere la mayoría de edad. Y para la ablación de órganos se requiere algo más, un consentimiento informado. Es decir, no solamente decir, vos querés, sí, no, para. Consentimiento informado implica que yo le tenga que explicar al paciente en qué consiste la cirugía, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos sobre todas las cosas. Es decir, yo tomar la decisión si quiero disponer de mi cuerpo, pero luego de que se me haya informado minuciosamente todos los alcances y consecuencias de ello. ¿Se entiende hasta aquí los límites del consentimiento y de la posibilidad de disponer? Bueno, sigo. Sí, profe. Sigo. Bien. Perdón, porque ahí veo que también hay cosas en el chat que yo me las voy perdiendo. Buen día. Listo. Hasta ahora. Bien, ahí está justamente lo que estaba hablando Facundo, es un poco lo que acabo de decir. Ahí están las limitaciones del Código Civil. Vamos a seguir. Bien. Vamos a empezar directamente al primero de los delitos, que es el de las lesiones leves.
que se pone una pena que va de 1 mes a 1 año si se le causa otro un daño en el cuerpo o en la salud, que no esté previsto en nuestra disposición del código. Una vez más tenemos la regla de subsidiariedad. Acuérdense, en el homicidio simple decíamos, es homicidio en la medida que no encuadra en otra figura, que puede ser un homicidio agravado. Pasa lo mismo acá. Todo daño cuerpo a la salud es lesión leve, salvo que esté específicamente encuadrado en otra norma, que ya vamos a ver cuáles otras normas existen. Primero, daño en el cuerpo o en la salud. Son los daños que se generan a través de las lesiones. ¿Qué decimos que es un daño en el cuerpo? Es todo menoscabo o alteración en la estructura física del organismo. Afecta la autonomía del cuerpo de la persona, puede tratarse de lesiones internas, ¿sí? Que afecten órganos o tejidos internos, externas, puede ser una cortadura, un moretón, una contusión, quemaduras, manchas. No importa si se produce una mejoría en el aspecto externo de la apariencia física. Y por ejemplo, y un daño a la salud ya es un detenimiento, es una alteración al funcionamiento, es funcional del organismo que tiene una persona. Puede ser general o parcial, puede afectar tanto a la salud física como psíquica, y acá vamos a empezar a analizar algunas cuestiones más sensibles. Por ejemplo, la lesión por daño moral, ¿se genera lesión? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que se debaten en los ámbitos jurídicos. De hecho, en la provincia de Jujuy hubo una condena por lesiones psicológicas. También es cierto que cuando decimos mirar la película completa, luego esa fue revocada, ¿no? Por la Cámara, esa sentencia, sin entrar en el detalle de ese caso. Ahora, hablamos de una lesión que tiene que ser, que técnicamente se llama leve, pero por supuesto que al tener una regla de subsidiariedad ustedes van a ver que si la lesión tiene determinada entidad, ya vamos a ver cuáles son los supuestos, pasamos de lesiones leves a graves. Entonces muchas veces se nos plantea qué pasa con la insignificancia, qué pasa con esas acciones que generan un daño en el cuerpo o en la salud, pero que son absolutamente insignificantes. Y acá vamos a encontrar posiciones encontradas. Supónganse, hay una discusión entre dos personas, una la agarra del brazo. Y supónganse, pero pensemos en esto, me agarran del brazo a mí. Con la misma fuerza agarran del brazo a Natalia, que está conectada acá. ¿Sí? Con la misma fuerza me agarran del brazo a mí y a Natalia. Pero resulta que tenemos distinta circulación y un montón de factores que hacen que a mí no me quede ninguna marca y a Natalia le queda un moretón, la marca de mi dedo. No estamos hablando de un golpe. No estamos hablando de que yo claramente, intencionalmente agarro a dos personas, pero a una le queda una marca. ¿Podemos decir que hay lesiones? ¿Tiene entidad para vulnerar el bien jurídico protegido? Les pongo el ejemplo más burdo de todos. Si yo vengo y agarro a Natalia de los pelos y le arranco un mechón gigante de pelo, probablemente genere una lesión a nivel de cuero cabelludo. Si yo saco un pelo, es un caso absurdo, pero necesito que se entienda el concepto, ¿sí? Yo saco un pelo, ¿podemos decir que hay una lesión en el cuerpo bueno, este es un ejemplo extremo de la insignificancia, ¿no? Pero en la práctica no se da el extremo de una denuncia penal por un sacado de un pelo, pero se da en situaciones mucho más fronterizas, como puede ser este ejemplo que acabo de dar. Imagínense, no sé, un accidente de tránsito donde hay una persona que tiene un raspón. Un raspón es a nivel cutáneo, ni siquiera a nivel muscular, nada. ¿Podemos decir que hay lesión? Bueno, como decía, acá hay distintas posiciones. Hay algunos que consideran que cualquier lesión, por ejemplo, el autor que tenemos aquí, que estamos proponiendo como cátedra, él dice, es suficiente, o sea, no procede la insignificancia, es procede que se trata de una lesión levísima para configurar el tipo penal. Hay otros que no, que sostienen que hay lesiones que por su entidad no llegan a vulnerar el bien jurídico protegido. Entonces, acá hay algo que es interpretable. Yo realmente creo que saliendo del laboratorio, cuando se ponen estos ejemplos absolutamente extremos, que por supuesto no creo que nadie dude que no hay delito, vamos a sacar un pelo, ¿cierto? Creo que en la práctica sí se puede llegar a analizar si en el caso concreto algunas lesiones que se presentan llegan o no a vulnerar el bien jurídico protegido.
por una cuestión de insignificancia. Acuérdense dónde estamos parados. No estamos parados en la situación donde alguien le pega una piña al otro y le deja un ojo negro. Estamos hablando de estas situaciones de insignificancia, donde la lesión es muy, muy menor. Bueno, por lo demás, es un delito que admite tentativa. La tentativa es cuando hay comienzo de ejecución, pero no se llega a consumar por situaciones ajenas. Yo quiero tirarle una piedra a Natalia, pobre Natalia, hoy la vamos a golpear toda la clase. Le quiero tirar una piedra, pero resulta que Laura me intercede, me agarra el brazo y yo no le llevo a pegar. Por supuesto que había intención de golpear, no se consuma por una acción externa a mi voluntad. Admite dolo directo y eventual. Sigamos. Bien. Es un delito de instancia privada. ¿Qué quiere decir? Esto ya me imagino que lo vieron con penal 1. ¿Qué quiere decir que sea de instancia privada? Que es necesario que la parte que sufrió la afectación al bien jurídico inicie las acciones. Que haga la denuncia, por supuesto. Si yo, imagínense que yo soy fiscal, el fiscal puede actuar de oficio. Y yo voy por la calle, ahí estoy viendo a Paula también dice lo mismo. Florencia también, bueno, lo tienen clarísimo el concepto. Voy por la calle, yo soy fiscal y veo que una persona le pega a otra y le genera una lesión leve. ¿Yo puedo ir y hacerla, imputarlo a ese sujeto? Y en ese caso no, sería necesario que la persona que sufrió la lesión realice la denuncia o no. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eso es la particularidad de... bien, esta es una de las particularidades de los delitos, es la particularidad del delito de instancia privada, este es uno de ellos. Ahora, el delito de lesión leve es de instancia privada, salvo en algunos supuestos. El primero, cuando medien razones de seguridad o interés público. Supónganse, pongo una bomba, no mato a nadie, pero genero muchas lesiones leves. Bueno, ahí se va a investigar por más que nadie haga una denuncia. Hemos tenido casos en la provincia de Jujuy que más allá yo lo voy a decir con una mirada muy crítica, algunos fallos, donde para mí hemos desnaturalizado este supuesto. Supónganse un accidente de tránsito. Se llegó a decir que por el hecho de que sea en una ruta, y como en la ruta pasa muchos autos, hay una cuestión de seguridad pública, el hecho de una persona que tiene una lesión leve en un accidente de tránsito. Para mí, eso es un despropósito críticamente, y para mí eso no abarca el delito. Ahí no podía meterse la justicia si no había un interés de la propia víctima en denunciar. Una lesión leve. Acuérdense que estamos hablando de lesiones leves, ¿eh? No estamos hablando de una persona que murió, no estamos hablando de una persona que perdió un brazo, no estamos hablando de una persona, ¿sí? Estamos hablando de una lesión leve, una accidente de tránsito y una persona tiene un moretón en el hombro, por dar un ejemplo. Si esa persona no quiere no quiere ir a que haya un juicio penal en el medio, no la podemos obligar. Ahora, una de las excepciones, digamos que haya una cuestión de interés, de seguridad o interés público. Otra, que sea contra un menor, pero acá guarda que está limitado, ¿no? Un menor, que el menor sea la víctima, que no tenga padre, tutor o guardador, o cuando existiese interés contrapuesto entre esto y el menor. Siempre y cuando sea más beneficioso para ese menor. No sé, el que tiene no hace la denuncia y es el padre el autor, supónganse. Ahora, esto es lo que dice la ley, ¿no? Estas son las excepciones. ¿Y qué pasa con la violencia de género? Bueno, aquí hay un fallo, yo no me gusta el fallo, doy mi En el posición, caso por de violencia supuesto. creo que tienen que intervenir, o sea, tiene que iniciarse, creo, ¿no? No necesariamente, pero yo les voy a poner un fallo donde dice que sí, que puede actuar de oficio. Yo creo que no, ¿sí? Vuelvo, no nos olvidemos que estamos frente a un delito de lesiones leves. Porque en este caso, que es un fallo, creo que es de Córdoba, sí, de Córdoba, la Cámara dijo, cuando en la causa se advierte ab initio serios indicadores de la existencia de violencia de género de gravedad
que se traduzca en la existencia de una relación asimétrica entre los involucrados, de modo tal que se restringa la posibilidad del efectivo acceso a la justicia de la víctima, debe entenderse autorizada la actuación de oficio por mediar razones de interés público, de acuerdo a las nuevas reglas. Lo que hace en realidad, es decir, si hay violencia de género, estamos frente a un supuesto de interés público. ¿Sí? Yo no estoy tan convencido que sea así, pero esta es una posición, es una interpretación con perspectiva. En este caso, el juez no dispone de la ley, porque si dispusiera de la ley, si estuviera sacando, si no lo hubiera encuadrado dentro del interés público, y debería declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque la ley nos obliga a todo, ¿sí? Pero no fue el caso, porque acá lo que está haciendo es eh, eh, directamente es la excepción que autoriza la ley. Es una posición, si se produjere, ya lo vamos a ir desmembrando esto. Gracias. Gracias. No, porque es justamente para que a los chicos que trabajan todo el día. Bien. Hay una dificultad permanente o una dificultad permanente para el habla, para la palabra. Quiere decir que no se puede comunicar debidamente. Ahora vamos a entrar en detalle cada uno de ellos. Se pone en peligro la vida, hubiera inutilizado por el trabajo por más de un mes, causa una deformación permanente en el rostro. Siga. Vamos de nuevo. La debilitación permanente de la salud. Que esto es el estado de disminución de la capacidad orgánica funcional del individuo. La pérdida del vigor o de su resistencia. Esto tiene que ser permanente, es decir, a consecuencia de la acción contra la integridad de una persona, del sujeto activo, la persona queda con una disminución en su capacidad orgánica funcional. ¿Sí? El concepto, por eso que hablamos del concepto de salud. Perdón, es que tengo acá el... Ahí está. Bueno, voy a tener que ir corriendo. Perdón. Sí, así yo voy poniendo... Ahí está, sigo. Lo mismo que una debilitación permanente del sentido. Consiste en una disminución de la capacidad sensorial. Es una disminución, pero no una pérdida. La alteración de la percepción de cada uno de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto. Supónganse que yo le pego una piña a alguien y le hago perder un ojo. ¿La vista la pierde? Por supuesto que va a seguir viendo, porque tiene el otro ojo. Pero hay un debilitamiento permanente. Ustedes no me van a decir que es lo mismo ver con un ojo que con dos ojos. Lo mismo cuando tengo un golpe en la cabeza, supónganse que genera una disminución auditiva. Entonces, en esos supuestos, yo no escucho igual que antes, tengo una disminución, pero sigo escuchando. Bueno, estamos frente a una lesión leve. Si yo tuviera la pérdida, ya van a ver que eso es una lesión gravísima. Pasamos a la siguiente categoría. Lo mismo, bueno, acá hablamos del órgano. Es la disminución de su capacidad funcional activo-pasiva. Puede ser un órgano, un conjunto de órganos, ¿sí? Que cumplen una función vital, como pérdida de un riñón, por ejemplo, por producto de los golpes. El debilitamiento de un miembro. Cuando hablamos de miembros, son las extremidades de la persona, que están articuladas en el tronco. Brazos, las extremidades superiores, piernas, las inferiores. Insisto, es un debilitamiento permanente, quiere decir que no funciona de la misma manera, ha perdido una capacidad, por ejemplo, en la mano no pueden aprender bien o no pueden caminar bien, ese tipo de acciones que sigue funcionando el brazo, pero con un debilitamiento que es permanente, genera también la lesión de tipo grave.
Lo mismo con la palabra. Muchas veces se genera a través de una lesión, un daño neurológico que impide que la persona pueda comunicarse bien. No puede balbucear, se comunica, pero con mucha dificultad. Bueno, eso es un ejemplo también de algo, de una acción que genera una lesión grave, que es por dificultad permanente de la palabra. Ahora, peligro de la vida del ofendido. Bueno, acá tiene que haber un peligro real e inminente. Ahora, tiene que haber un peligro, porque alguna vez hemos entrado en una discusión medio teórica, donde un médico decía, miren, este paciente tenía todas estas lesiones que son importantes, pero se salvó, entonces no hay lesiones graves. Entonces, ¿qué quería? Que nos moramos. Entonces, no, vaciamos de contenido el concepto de peligro, ¿no? Salimos a, si no me muero, es lesión leve, y si me muero es grave. ¿Cuál es el contenido del concepto peligro? El peligro tiene que ser objetivamente real de inminencia de muerte. ¿Sí? Objetivamente, esta lesión puede desencadenar en la muerte, independientemente de que, no sé, que el caso concreto pueda presentar algunas particularidades. Por ejemplo, no sé, se logra recuperar, haya un peligro exacto y concreto de muerte y se logra recuperar porque era joven y no, no sé, tiene un montón de indicadores a su favor, como por ejemplo, no fumaba, hacía deporte, pero que efectivamente hubo un riesgo de muerte, efectivamente hubo un riesgo de muerte y se logra recomponer. Bueno, esas situaciones también generan un riesgo en la vida de la persona y ello desencadena en unas lesiones de tipo grave. Cuando hablamos de inutilidad para el trabajo por más de un mes, acá por favor sí les pido que presten atención porque es uno de los grandes errores todos los días cuando nosotros trabajamos. Créanme que yo hoy lo veo en forma permanente. Vienen y les pegan un golpe. Y viene el médico y dice 35 días de curación. ¿Cometimos un delito leve o un delito grave? ¿Lesiones leve o grave? ¿Qué piensan ustedes? Dice más de un mes de inutilidad del trabajo. Yo vengo al médico, me dice 35 días de curación. ¿Estamos frente a una lesión leve o grave? ¿Qué opinan? Yo opino que son lesiones leves, ¿Por o qué? sea, porque no hay una permanencia de algún órgano que esté comprometido, o sea, no hay Es ninguna otro enfermedad o supuesto. algo. Sáquenle los dos órganos. No hablamos más de los órganos. Estamos hablando de una lesión que genera una inutilidad para el trabajo por más de un mes. ¿Sí? No, acá no está comprometido en forma permanente ningún órgano. No estamos hablando de los sentidos. Yo te pego y vos no podés trabajar por más de un mes. Por 30 días. Por más de 30 días. Entonces, viene el certificado médico y dice tiene 35 días de curación. ¿Es leve o grave? $35 digo Wilson, ¿eh? No hay no hay meses de 35, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? Estoy viendo acá distintas posiciones. Así como está, yo no puedo definir si es leve o grave, porque no podemos confundir tiempo de curación con tiempo de inhabilitación para el trabajo. Cuando ustedes van a los informes más minuciosos y van a decir, inhabilitación para el trabajo 20 días, tiempo de curación 35 días. Y sí, bueno, porque por ejemplo, tengo un corte, el corte por ahí demora en cicatrizar, en curarse definitivamente, más tiempo de lo que me inhabilita el trabajo. Pero acá probablemente genere un tiempo similar para inhabilitar para el trabajo, pero a veces cuando vienen los informes médicos y dicen 35 días de curación, a mí no me están diciendo nada de lo que yo necesito saber por si son leve o grave. Porque el punto acá debería ser 35 días es grave. No, porque existe, vamos de nuevo Wilson, no confundir tiempo de curación de tiempo de inhabilitación del trabajo. Muchas veces nosotros vemos los informes médicos y nos dicen 20 días de inhabilitación del trabajo, 35 días de curación, pónganle. Pero cuando viene un informe y dice 35 días de curación, no me dice nada. A mí, como juez que tengo que resolver, o al fiscal que tiene que encuadrar eso, no le dice nada. Porque lo que tenemos que determinar es por cuánto tiempo se inhabilita para el trabajo. ¿Me voy explicando? Supónganse,
Y ahí podemos empezar a ver temas concretos. Vamos a la casuística concreta. Supónganse que yo soy escritor, ¿sí? Y me enyesan la mano. No corrió peligro mi vida, no estuve por... Pero el yeso me lo sacan al día 32. ¿Son lesiones graves? Yo vivo de mi mano, trabajo con mi mano. Ahora, supónganse que ahí podemos decir que son lesiones graves. Ahora, supónganse que yo no trabajo con mi mano, pero tengo esta lesión por 32 días, el yeso, y no puedo mover los dedos, supónganse. Bueno, ahí en el caso concreto, a mi trabajo en particular, no me va a generar las lesiones graves, porque no uso el dedo para trabajar. Depende, por eso digo que también tenemos que entrar luego en la causística del caso concreto. Claro, una persona puede volver a trabajar, claro, siempre va a depender del caso concreto. Por eso yo les pongo este ejemplo. Yo soy un tipo que escribe, trabaja con mis dedos. Supónganse que yo no escribo nada, yo soy juez y solo es audiencia, y tengo que resolver, y tengo un yeso en la pierna. Bueno, eso no me habilita para trabajar. Yo tengo mi mano y puedo hablar en la cámara porque son todas audiencias virtuales. Ahora, si yo fuera no sé, un recolector de residuos, que van corriendo al lado del camión recolector y mis piernas son sin una pierna, porque enyesada, yo no puedo trabajar. ¿Se va entendiendo las delimitaciones? Bien. Porque en la práctica, todos leemos acá, pero yo le quiero ir exponiendo cuáles son las dificultades que se plantean en la práctica. Bien. Vamos ahora con la deformación permanente en el rostro. Se trata de la desfiguración del rostro, aunque no sea repugnante o grosera, pero la nueva fisonomía llama la atención a los demás. Un corte en la cara. No, no quiere decir que estoy deformado, que hay una deformación del rostro. Evidente, pero sí perdón, evidente tiene que ser ese, tiene que verse, tiene que ser perceptible por terceros. Pero ustedes no piensen que cuando estamos hablando de una deformación quiere decir que me quedó un ojo acá y el otro acá y la nariz acá. Se trata de que sean lesiones que generen en el rostro, porque el rostro es algo que el legislador se ha preocupado por cuidar. Y darle una protección específica. Bueno, ¿qué es el rostro? Del frente a la pera, excluyendo y de oreja a oreja, excluyendo estas. Y ahora vamos a ver cuáles son las gravísimas. Acabamos de desmenuzar las graves. Van a ver que las gravísimas, muchas, son parecidas a las graves, pero tienen una relación de entidad. Pues ya no hablamos de un debilitamiento permanente, sino que en muchos casos hablamos de una pérdida. Mira, veamos. Si produjere una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, ya vamos a ver qué es esto, inutilidad permanente para el trabajo, yo soy escritor y me cortan los dedos. Yo ya no puedo trabajar de esa profesión. Entonces, o de ese oficio. Bien, me inhabilitaron permanentemente, aunque yo pueda trabajar de otra cosa, pero la lesión en mi caso concreto fue grave. Igual, ahora lo vamos a ir desmenuzando. La pérdida de un sentido de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano de un miembro, bueno, está repetido. La palabra, la capacidad para engendrar o concebir. Bien. Bueno, es un delito que admite dolo directo, directo eventual. Si concurrieron algunas de las agravantes del 80, ¿el 80 cuáles son? Ya lo vimos en la clase pasada. El vínculo, todo el ensañamiento, alevosía. Si dan alguna de esas circunstancias que están todas en el 80, también se agrava. Y se atenúa también cuando estamos, por ejemplo, en una situación de emoción violenta. Ahora vamos a ir a desmenuzar esto. Primero, cuando hablamos de una enfermedad cierta o probablemente incurable. Primero, que se genera, acá sí tenemos que tener cuidado, voy a tratar de ser prolijo en la exposición para que, porque las conductas, para caso práctico está buenísimo, porque alguna puede caer en un lado, puede caer en otro, pero que lo vayamos analizando. Las lesiones generan una enfermedad. Y la enfermedad es un proceso patológico en curso. Esta enfermedad puede ser cierta o probablemente incurable. Y es probablemente incurable cuando la víctima excepcionalmente podrá recuperar su salud. Cuando nosotros inicia el proceso
de enfermedad. No estamos hablando ya de un daño físico, sino una quebradura, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad. Y cuando la víctima puede recuperar excepcionalmente la salud, o sea, la regla es que excepcionalmente se pueda recuperar la salud, ahí estamos frente también a una lesión. Por ejemplo, cuando me genera un golpe en la cabeza, me genera una hemorragia, me genera eso, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, y eso puede llegar a generar una enfermedad que puede ser ciertamente incurable, ¿no? Hay que ver cómo el proceso de recuperación. Por más que luego los avances científicos puedan permitir que esta persona mejore. Supónganse, me genera un daño, una lesión que me genera un daño neurológico y me impide manejar mi mano bien. Esa es una enfermedad claramente, probablemente incurable. Luego pasan un par de años y resulta que los avances tecnológicos, porque hay en forma permanente avances tecnológicos, han logrado nuevas técnicas de rehabilitación y logran que yo vuelva a manejar mi mano. Eso no va a quitar que el delito haya sido de lesiones gravísimas por esta situación sobreviniente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una de las, el VIH, que luego se transforma en SIDA cuando ya estamos en la etapa avanzada? Bien. ¿Qué pasa? A ver, yo voy a tratar de leerlo esto y después lo explico. Un tema de interés son los supuestos en que la lesión sufrida produce una enfermedad que puede conducir a la muerte de la víctima, como el SIDA. Creus sostiene que es decisiva la influencia del transcurso del tiempo entre la lesión, la enfermedad y la muerte. La calificación de lesiones gravísimas se mantiene cuando se consigue autonomía del estado de enfermedad incurable y así las cosas, el hecho, no se transforma en homicidio. Porque, ¿qué pasa acá? Ya vamos a ver ahora con el siguiente párrafo. Puede ser que yo lesione a otro contagiándola, una enfermedad, y le produzca la muerte. Bueno, claramente no estamos hablando de lesiones, estamos hablando de un homicidio ahí. Pero ¿qué pasa si se genera esta enfermedad que es probablemente incurable, aunque ustedes saben que los avances hoy en materia de las drogas que hay para combatir del VIH hace que una persona puede tener vida normal, no llega al estado de enfermedad SIDA, e incluso con carga viral cero, es decir, una vida absolutamente normal, pueden tener y no contagiar. Vale aclarar que si el contagio del VIH se realiza por vía diferente a la sexual, como una transfusión sanguínea, estaremos frente a un caso de lesiones gravísimas. Pero si el contagio es doloso de VIH, se ha producido por vía sexual, ya no estamos frente a un supuesto de abusos, de lesiones gravísimas, sino que un contagio venéreo, y eso está previsto en otra ley, que es la ley de profilaxis antivenérea, que es el artículo 18 de esa ley, que también castiga una figura penal, ¿sí? Pero vamos a encuadrarlo en esa otra figura. Sigamos. Acá hay una inutilidad permanente para el trabajo. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que si la incapacidad de labor, de trabajar, es de menos de un mes, es lesión leve. Si es más de un mes, es grave. Y si la incapacidad es permanente, es gravísima. Eso como regla, para que ustedes lo vayan dimensionando. Ahora, la pérdida de un sentido, órgano, miembro, o del uso de un órgano, miembro. Bueno, ese es el ejemplo que yo les daba. Si a mí me sacan un ojo será grave, si me sacan los dos ojos es gravísima. ¿Por qué? Y porque ya no puedo seguir viendo, porque el sentido ya se perdió, el sentido vista. Si me generan un golpe donde del ojo izquierdo yo pierdo la capacidad visual en un X cantidad por ciento, será también una lesión grave. Pero si yo pierdo la vista por ese golpe, es gravísima. Si yo, producto de un golpe, disminuye mi audición en un X porcentaje, será grave. Pero si yo quedo sordo, será gravísima. Bien. Lo mismo con las extremidades, el miembro. Si yo pierdo el brazo, por supuesto que ese brazo ya no funciona, pero también puede ser que el brazo lo tenga yo y que quede absolutamente incapacitado, no tenga sensibilidad. Bueno, estamos frente a una lesión gravísima. Ahora, si yo lo puedo manejar al brazo, pero con
menos sensibilidad, ahí ya estamos frente a una lesión grave, pero yo lo puedo manejar. Sigamos. Lo mismo la pérdida de la palabra. No es lo mismo que yo tenga dificultades del habla, donde yo no pueda comunicarme en forma normal, a que yo directamente ya no pueda hablar. Bueno, eso me va a llevar también a una lesión gravísima. Bueno, lo mismo para la capacidad de engendrar o concebir. Ahí estamos hablando que es un delito que afecta tanto a hombres como mujeres. Si se ha perdido la capacidad de engendrar el varón o de concebir la mujer, por supuesto que estamos frente a un delito. Esas lesiones generan eso, también agrava y lo lleva a una lesión gravísima. Las lesiones agravadas. El artículo 92 nos dice que si concurre alguna de las circunstancias del 80, que son las causales del homicidio agravado, se van a agravar también los delitos. Y se agrava tanto en las lesiones leves, las lesiones graves y las lesiones gravísimas, lo que establece una escala. El 80, como decía, son los homicidios calificados. Otra agravante también se da, por ejemplo, en la ley de espectáculo deportivo, donde hay un agravante si las lesiones se producen en ocasión también de un espectáculo deportivo. Tenemos atenuadas, por ejemplo, el estado de emoción violenta. Este es un estado que también acá hace operativa. Todo lo que hablamos de la emoción violenta para el homicidio, en esa circunstancia hace operativa acá, por eso no voy a ir muy lento. Y también tenemos las lesiones culposas, que tampoco me voy a detener, porque sigue la misma estructura de los homicidios. Es decir, nos está diciendo cuando hay homicidio. Cuando hablamos de homicidio nos está diciendo que puede ser por negligencia, imprudencia, impericia en un arte de profesión, inobservancia de los reglamentos, deber a su cargo. Todos estos conceptos se aplican acá. ¿Qué es una negligencia? ¿Qué es una imprudencia? ¿Es actuar precipitado? La negligencia es actuar descuidado. Todos esos conceptos que nosotros ya vertimos, los vamos a trasladar acá. Y ustedes van a ver que los agravantes para los homicidios que se dan en el marco de un accidente de tránsito, que tiene un agravante por el solo hecho de que sea un accidente de tránsito y luego por un montón de supuestos, como la cantidad de alcohol en sangre, la existencia o no de estupefacientes, si estaba habilitado o no para conducir, etcétera, etcétera, que ya vimos en la clase anterior, se trasladan automáticamente acá. Si el resultado es muerte, estaremos en un homicidio culposo, y si el resultado es lesión, estaremos frente al delito de lesiones culposas. Quiero pasar rápidamente esta parte, quiero detenerme aquí, porque llevamos 45 minutos y quiero entrar a los delitos sexuales, pero antes sí necesito hacer un contexto. No podemos seguir avanzando, porque cuando hablamos del homicidio calificado por violencia de género, no nos daba el tiempo en la clase anterior. Pero ahora vamos a entrar a los delitos sexuales. Y vamos a ver que necesitamos comprender qué es este fenómeno. Yo voy a tratar de explicarlo en términos generales, para luego ir abordando en concreto hasta con estadísticas. Quiero que ustedes terminen de comprender. Lo que parte del supuesto es que hay una desigualdad estructural. Hay una desigualdad que es estructural y que viene heredada de tiempos inmemoriales, donde se resignan roles diferenciados a un hombre y a una mujer. Esto es algo que no debe causarnos mayor sorpresa, porque la verdad es esa, a nosotros, la sociedad, nos asigna roles. Me ha pasado estar en distintas clases y que este sea uno de los temas más sensibles que generan mayor controversia, sobre todo cuando las clases son presenciales. Lamentablemente acá es más difícil interactuar, pero vamos a tratar de hacerlo. Hay una problemática, Y cuando se empezó a estudiar esto como una disciplina, lo que se empezó a hacer es determinados estudios que demostraban que había determinadas similitudes. Las razones por las cuales los hombres morían eran distintas a las razones por las que las mujeres morían. Todos podemos morir por un paro cardíaco, por un accidente de tránsito, pero cuando vamos a las muertes violentas, vamos a darnos cuenta que la mayor cantidad de muertes de una mujer se dan en contextos familiares, intrafamiliares, pareja, en manos de gente que está en su núcleo de intimidad. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta de este fenómeno, que es con números absolutamente abrumadores, empiezan a justificarse el estudio como una disciplina independiente. Si yo
eh, les pido a usted que nos sinceremos, más allá que haya alguna excepción en todos los alumnos que están acá. La verdad es que todos nos hemos criado donde la madre es la que tiene que hacer la comida, donde tiene que lavar la ropa, el hombre es el que sale, que trabaja. Es decir, ya hay una atribución natural de roles. Si una madre está al cuidado de los chicos, es su función natural. Si el padre está al cuidado de los chicos, le van a decir, ay, mira vos, qué bien, qué padre dedicado. Es decir, le tiran un mérito al padre que no se lo tiran a una mujer, porque la mujer es su deber. Eso es una situación de desigualdad. Si cualquiera de nosotros, van nuestros amigos, yo te lo daba el otro día en la clase presencial, este ejemplo, y pasamos por el sábado a buscarlo a uno de nuestros amigos a su casa, y resulta que lo vemos que está lavando la ropa, le van a gritar pollerudo más de uno. Pero si fuera una mujer, nadie se va a sorprender, porque nos dan una asignación de roles. Hay una desigualdad estructural, pero aparte, eso se va traduciendo, además de esta desigualdad estructural, en términos de violencia. Quiero ir con estos ejemplos que son medio burdos, probablemente exagerados, pero que van a ir demostrando el punto hacia donde vamos a ir. La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad y subordinación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre sexos. En otras palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres. Y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, educativo, cultural. Esto sí, créanme que es así. No diferencia estrato social. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por quienes estén o hayan estado ligados por ella con relaciones de afectividad, pareja y pareja. El objetivo del agresor es producir un daño y conseguir el control de la mujer, por lo que se produce de manera continua en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de la misma estrategia. Ustedes me van a decir, en la violencia no hay género, por supuesto, pero la realidad es que acá algo está pasando, cuando hablamos del contexto de violencia de género, porque habrá violencia de las mujeres. Habrá algún caso incluso de falsa denuncia. Ahora, créanme que cuando ustedes ven las estadísticas y los números, es absolutamente desigual la situación. Hay algo que está pasando porque nosotros acá en los tribunales, el fuero que mayor cantidad de causas se tramita, pero por lejos, el fuero de género. Dame un segundito. Bien. Sigamos. Bien. Tenemos que entender qué es mujer primero. Ya lo adelantamos la clase pasada. Y aquí es importante diferenciar dos conceptos. Uno es el sexo biológico de una persona. Y otra cosa es el género. El género ya es una construcción social. Persona que se autopercibe como tal a los efectos jurídicos. Y no van a decir, seguramente van a decirme, no, porque no nació como mujer, entonces hombre. Y yo puedo aceptarles cualquier discusión de esa naturaleza. Ahora, yo lo que voy a tratar de definir acá es los conceptos de lo jurídico. Uno de los casos más interesantes que fue muy conocido, fue el antecedente de Zacayán. ¿Por qué lo traigo? Porque más allá que luego se revocó este fallo en el supuesto puntualmente lo cierto es que aquí una de las grandes virtudes que tiene este fallo es diferenciar esta cuestión de género y sexo. Entonces, a los efectos de la ley, para ver si una persona puede ser considerada mujer, y eso va a determinar, por ejemplo, si estamos en un supuesto de femicidio o no, va a determinar cuál es la autopercepción, cómo se muestra el mundo incluso, cómo se considera, y si la persona que es homicida lo mata justamente por el hecho de cómo se percibe, porque el hecho que se percibe mujer. El caso de Zacayán, la mataron a esta mujer trans porque era trans. O sea, la razón de ser de esta persona tenía que ver con esa autopercepción de mujer. Entonces, la razón de ser, en este caso, tiene que ver más con el concepto de género que con el concepto de sexo biológico.
Sigamos. A consecuencia de todo esto, ha ido surgiendo normativa y nosotros, como sociedad, eh, hemos asumido compromisos internacionales. La Argentina suscribe el Pacto Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para erradicar la violencia de género. ¿Y qué es violencia contra las mujeres? Es cualquier acción o omisión, cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica. 2 puntos. Que tenga lugar dentro de la familia, porque ahí está viendo que están haciendo unas preguntas en el chat, ahora se van a ir respondiendo. Dentro de la familia, unidad doméstica o de cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato, abuso sexual. Ya van a ver que la palabra violación nosotros la hemos dejado atrás porque pasamos a tener otro concepto. Ya no se habla de técnicamente violación, sino de abuso sexual con acceso carnal. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud, cualquier otro lugar. Ya pasamos al ámbito más público. Y que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes, cualquiera de sus medios. Porque de aquí surge, por ejemplo, la obligación del Estado de erradicar y que de ahí deriva, por ejemplo, la debida diligencia reforzada. Toda mujer tiene derecho, los derechos que te da, ¿no? a una vida libre de violencia, tanto en lo público como privado. Y luego da una serie de derechos: derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad, a la seguridad personal, a no ser sometida a tortura, a que se respete la dignidad inherente a su persona y se proteja a su familia, a la protección igual ante la ley, a tener un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes. En derecho procesal esto va a tener algún impacto, a la libertad de asociación, a la libertad de profesar la religión, las creencias, al derecho de igualdad de acceso a funciones públicas de su país, a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. De aquí, por ejemplo, empezamos a sacar las leyes que habilitan a que establecen cupos, por ejemplo. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Créanme que si llegamos a tener que decir esto es porque no se cumplía. Hubo la necesidad de tener que legislar así porque esto no se cumplía. Otros me van a decir, bueno, pero la mujer igual podía ser candidata. No se cumplía. En la práctica no se cumplía. El derecho de toda mujer a una libre violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre en toda forma de discriminación, el derecho a ser valorada y educada conforme a los patrones, educada, libre de patrones estereotipados. Bien. Y el Estado tiene deberes, ¿sí? de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, su funcionario y personal y agentes de instituciones se comporten en conformidad a esta obligación, actuar con la debida diligencia de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Esto se traduce en que cuando llega una denuncia, el fiscal tiene que creerle a la mujer y investigar todo. Ahora, eso no quiere decir que no se exima de pruebas. Creerle a la mujer implica que el fiscal debe investigar todo lo que la mujer le dice. Si no junta pruebas, esto no implica que sean juicios por declaración jurada. Si luego no hay pruebas que puedan corroborar lo que la mujer dice, probablemente se termine una absolución por duda, ¿sí? Pero creerle a la mujer es la obligación que tiene el fiscal al momento de recibir una denuncia, y ello implica que si la mujer dice pasó esto, tiene que investigar todo lo que rodea de la versión que da los de hechos de la mujer cuando se denuncia una cuestión vinculada con violencia de género. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, como si también de otra naturaleza. O sea, lo que busca también es que haya reformas que se vayan introduciendo reformas a nivel legislativo. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar.
intimidar, amenazar, esto lo vamos a ver nosotros en las medidas judiciales, que hay toda una serie de medidas de abstención apropiada, incluyendo medidas de tipo legislativo, modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes para modificar las prácticas, establecer procedimientos legales justos y eficaces para que la mujer haya sido sometida a violencia, que incluyen, entre otros, medidas de protección, juicio oportuno, la celeridad en los procesos, básicamente. Establecer mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar a la mujer que la mujer objeto de violencia tenga acceso al efectivo resarcimiento, reparación de daño, que tenga acceso a la justicia es muy importante. Ustedes fíjense que últimamente el Estado ha puesto muchas herramientas a disposición de las víctimas, ¿no? Hay muchos centros de recepción. Ya antes no están solamente las policías, que a veces las policías iban a la comisaría y no las escuchaban. Ahora tenemos la policía, centro de asistencia a la víctima, consejo de la mujer. Ya hay un montón de instituciones que abren los brazos para recibir las denuncias y las tratan de contener. De la mano de un montón de capacitación a los operarios para que escuchen y recepcionen denuncias. Muchas de estas denuncias antes ni siquiera se recepcionaban. Sigamos. Siempre toco acá y no puedo pasar la diapositiva. Bueno, sí, hay un montón de patrones y de cosas que se han ido incorporando en nuestra legislación argentina, pero que es consecuencia de los compromisos asumidos a nivel internacional. Ahora, ¿quieren que entendamos de qué estamos hablando? Para que ustedes a todo esto lo pongamos con datos de realidad. Yo les pido ahora, por favor, que presten atención a lo que vamos a leer. Estamos hablando ahora solamente en el 2025, ¿no? Hasta el 31 de agosto del 2025, 150 femicidios. Y vinculados a mujeres y niños. Un lesbicidio, un travesticidio, 12 femicidios vinculados a varones, adultos y niños, según el nuevo informe del observatorio, 143 hijos e hijas quedaron sin madre. 54% son menores de edad de esos chicos. 61% de los agresores eran pareja o expareja en el ámbito de intimidad. El lugar más inseguro es la casa. El 66% de los asesinatos fueron en su propia casa. Y a dar más datos, 23 de esas víctimas habían hecho denuncias. 8 femicidas tenían dictado una medida cautelar de prevención, no fue eficiente. 15 femicidas pertenecientes a las fuerzas de seguridad o ex pertenecientes. 3 víctimas en situación de prostitución o trata, 8, o sea que ello demuestra una gran vulnerabilidad, ¿no? 8 víctimas que tenían indicios de abuso sexual, además habían sido abusadas. Pueblos aborígenes, 4 migrantes, una está embarazada, 18 femicidas se suicidaron, es decir, mataron y luego se suicidaron, 12 víctimas en contexto de narcocriminalidad, un travesticidio, un lesbicidio. Sigamos. Eso fue lo que va del 2025. Vamos a los últimos 10 años. Miren, este es el mapa de los últimos 10 años. ¿Sí? Jujuy tiene 63, pero tiene una tasa de 1,7, que es una tasa altísima, porque eso va en función de la cantidad de habitantes, la cantidad de muertes por cantidad de habitantes. Ustedes me dirán, Buenos Aires es más, tiene 970, sí, pero una tasa de 1%. Nosotros tenemos una de las tasas más altas del país. Para que vayamos viendo nuestra realidad también. Escuchen, 2.589 femicidios en 10 años. 86 fueron directos, 11 vinculados, 3 travesticidios, 61 mujeres estaban embarazadas, 1.280 eran madres, 50% de las víctimas tenían entre 18 y 40 años, todavía por delante. 2.788 niños y adolescentes quedaron huérfanos. 2.111 femicidas que tienen una edad promedio de 38 años. Los jóvenes son 9%, 190, de los femicidas pertenecían a la Fuerza de Seguridad. 53% de ellos utilizó el arma reglamentaria. Más de la mitad usaron el arma reglamentaria. 20% se suicidó, 8% lo intentó, no se llegó a matar. Estaríamos casi en un 30%. El 17% había realizado denuncias previas. El 54% tenía órdenes de restricción. El 10% de las víctimas había sido abusadas sexualmente. Digo, si nosotros lo ponemos a esto en perspectiva, nos estamos dando cuenta de qué hablamos, porque cuando empezamos a estudiar los indicadores, estamos viendo que algo está pasando. Hoy ya hay muchísima evolución y se ha legislado muchísimo al respecto. Aún así, yo estoy convencido que si
la lucha es permanente de las mujeres. Las mujeres no solo que han obtenido un más reconocimiento de derechos, sino que lo mantienen porque no sacan el pie del acelerador. Estoy convencido que si la mujer saca el pie del acelerador, no solo que no va a haber un mayor reconocimiento, sino que se va a ir perdiendo derechos. Digo esto y, insisto, una posición personal puede estar sujeta a discusión, pero si nosotros lo ponemos así en estadística, empezamos a entender que algo está pasando. No pasa esto, ¿eh? No tenemos 2.589 hombres muertos en manos de una mujer en el marco de un contexto de familiaridad. No ocurre eso. No tenemos esa estadística. Esto está pasando en un contexto que merece un estudio pormenorizado y merece una disciplina propia. Por eso es que nacen estas disciplinas que están vinculadas con la violencia contra las mujeres. Ahora bien, se sostiene, y esto es más para lo procesal, pero está vinculada, que las mujeres, las víctimas de violencia de género tienen derecho a un juicio y que no pueden estar en una situación de igualdad para acercar por medios alternativos un proceso, una mediación. Eso lo dijo la Corte en Góngora. Ahora, ustedes miren lo que pasó en Góngora. En Góngora se dijo, tenemos que tener que la víctima, no puede haber un medio alternativo porque la víctima tiene que llegar a juicio porque es su derecho. ¿Sabe qué pasó en Góngora? Nada, prescribió el delito. Es decir, le impedimos a la víctima que vaya a una medida alternativa, que era una probation, donde incluso puede haber una reparación a favor de la víctima, y se fue con nada la víctima, sin reparación, no le hemos hecho un tratamiento psicológico al imputado, no, se prescribió. Esa es la contradicción de Góngora. La verdad es que hay muchos fallos actualmente que así admiten. Para mayor abundamiento, nuestro Código Procesal ya ha eliminado esa prohibición. Lo que pasa es que hay que tener determinados recaudos. Lo que se genera en estos casos es un informe psicológico para que nos diga a nosotros si estamos en presencia de dos personas que se pueden sentar en pie de igualdad, o la violencia sigue vigente de manera tal que genera una situación desigual. Si fuera ese el caso, no podemos homologar una salida alternativa. Pero si se mantuviera, sí. Porque también eso, si no, implica invisibilizar a las víctimas. Las víctimas muchas veces quieren hacer una salida alternativa, quieren conciliar, quieren trabajar con justicia restaurativa. Todos estos institutos los van a ver cuando vean derecho procesal. Y a veces nosotros decimos, no, quédate tranquila que nosotros te cuidamos, pero la corremos, la invisibilizamos, y eso tampoco está bueno. Es una mala consecuencia de la mala interpretación de algunos institutos. Bien. Nos queda una hora para hablar de delito contra la integridad sexual, y esto, lamentablemente, el día que ustedes ejerzan la profesión, va a ser uno de los delitos que más van a ver, sea cual sea el ámbito que les toque trabajar. En la acusación, en las defensas, en las querellas o en la justicia, créanme que van a ver los delitos contra la integridad sexual o lesiones también vinculadas con género, son de los que más hay, lamentablemente. Bueno, hablamos de los delitos contra la integridad sexual. ¿Sí? Salimos del delito contra las personas. El bien jurídico protegido es la integridad sexual. Básicamente hablamos de la autodeterminación sexual de cada persona. Cada persona tiene derecho a decir cuándo, cómo y con quién mantener una relación sexual. Antes, se decía que no era delito contra la integridad sexual, sino que eran delito contra el honor. Y la verdad es que era un concepto que era muy criticado, porque no se está atacando la castidad o la pureza de las mujeres, o de los hombres, el honor de los hombres, porque también eran víctimas de abuso sexual. Sino esta vinculación por lo lado, la integridad física y vinculada con la libre decisión de su vida sexual. Es un derecho de tener un libre y consciente trato sexual, o a no tenerlo si no quisiera. Entonces se distingue una autonomía robusta, que es tener una vida sexual de acuerdo a los deseos y necesidades individuales de cada uno, pero también una autonomía estrecha, que es la libertad negativa, el derecho a no ser sometido a actos sexuales ajenos, cuando una persona no quiere. También tenemos que empezar a analizar determinados supuestos, porque cuando estamos frente a menores,
no es lo mismo la situación, vamos a ver que hay determinadas escalas, porque lo que se busca acá es también hacer un análisis progresivo de las injerencias. Porque no es lo mismo, ya vamos a ver, cuando el menor tiene 13 años, cuando tiene entre 14, tiene hasta 16, cuando ya tiene más de 16. Es decir, hay una cuestión progresiva en el tratamiento y hay una franja donde no es tajante. Hay que analizar con mucho cuidado el caso concreto. ¿Cómo se atenta contra la injerencia sexual? Bueno, varias formas, pero vamos a abordar en primer lugar el abuso sexual. El abuso sexual está establecido en el artículo 119, del cual van a surgir un abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante, el abuso sexual con acceso carnal y los abusos sexuales agravados. El 119 establece como una acumulación, como una escalera. Nosotros vamos a dar todos unos supuestos y veremos si da el abuso sexual simple. Para llegar al abuso sexual gravemente ultrajante, a los requisitos del abuso sexual simple le agregamos algo. Y para llegar al abuso sexual con acceso carnal le agregamos algo, pero siempre trabajando sobre los presupuestos que nos da el abuso sexual simple. Nos da una base el abuso sexual simple y se va agravando esa figura. Ustedes ya van a entender ahora a qué me refiero. ¿Sí? El artículo 10 y 119, como les digo, en el primer párrafo establece el abuso sexual simple, luego que establece una pena de 6 meses a 4 años, luego el gravemente ultrajante, que establece una pena de 4 años a 10 años, y luego el abuso sexual con acceso carnal, que es de 6 a 15. Ahora, tanto en el supuesto del gravemente ultrajante como del acceso carnal, ya vamos a ver que tiene algunas críticas esto, se agrava con alguno de los supuestos del inciso A a F y se ve una pena de 8 a 20 años. Y en el caso del abuso sexual simple, si se dan las circunstancias del abuso del inciso A, B, D, E o F, ya vamos a pasar a analizarlo, esto no se preocupen, la pena se agrava de 3 a 10, que es la pena de 6 meses a 4 años, se va a 3 a 10. ¿Sí? O sea, dan todos los supuestos agravados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a analizar en concreto cada uno de estos supuestos. Bien jurídico protegido. Siempre lo que se está buscando proteger es la libertad sexual de las personas. Que tienen que ser mayores de 13 años. Ya vamos a ver qué pasa con la edad. ¿Sí? Y la intangibilidad de los menores de esa edad. Vamos a ver que el tratamiento va cambiando de acuerdo a la edad. Por eso es que yo quiero que tengan abierta la cabeza en estos supuestos, porque ya van a ir viendo cómo vamos llenando todos estos casilleros. Y luego también tenemos un abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez, que también lo vamos a ver, que es el artículo 120. Vamos al simple. El abuso sexual simple dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo, intimidatorio en una relación de dependencia, de autoridad, de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. ¿Bien? Entonces, empecemos. El primero de los supuestos. Cuando el menor fuere de menos de 13 años. ¿Qué pasa si un menor de 13 años tiene relaciones sexuales consentidas? ¿Qué pasa? Porque siempre estamos hablando de una persona que atente contra la libre determinación sexual. ¿Qué pasa con menores que tienen de 13 años y tienen relaciones sexuales? ¿Es delito? Sí, Voluntariamente. es delito. ¿Por No, qué? sí es delito. ¿Por qué? Porque se supone que su capacidad está restringida para determinadas acciones, es lo que establece la ley. ¿Y si cumple años ese día y ya tiene 13 años? ¿Es delito? Y la tuvo voluntariamente. ¿Qué opinan? Sí, yo sigo pensando que sigue siendo delito. Hasta los 16 años sigue siendo delito. Bueno, ya vamos a ir viendo acá por qué no. Lo que establece la ley es una presunción iure de iure. Ustedes no sé si ya han visto esto, pero hay dos tipos de presunciones: la iure de iure y la iuris tantum. La iure de iure es que es una presunción que no admite prueba en contra. A mí no me importa si el menor, porque
vuelvo un poquito para atrás. Uno de los conceptos que analizamos cuando hablamos de menores es su capacidad progresiva. Eso va a hacer que nosotros vayamos viendo en el caso concreto, ¿sí? No son dos personas iguales, y vamos viendo si la capacidad progresiva en el caso concreto de una persona hace que tenga mayor o menor capacidad de consentir. ¿Bien? Ahora, cuando es menos de 13 años, no me importa que tenga capacidad progresiva, no me importa nada. Si es menos de 13 años, se presume por ley que no estuvo en condiciones de consentir. Que ese consentimiento puede estar. No importa el consentimiento. Si tiene relaciones sexuales, es víctima de un delito. La ley presupone una presunción iure de iure que no tiene capacidad de consentir ni de autodeterminarse sexualmente cuando tiene menos de 13 años. Ahora, esto que yo le voy a contar es real, ¿eh? El chico decía que se había enamorado de una persona mayor. Me van siguiendo, ¿no? Y se había enamorado. Y la pregunta era, ¿cuándo tuviste relaciones sexuales? Cuando decía en la cámara Gesell. O sea, el chico dice que ya había tenido relaciones sexuales. El chico en ese momento tenía 14 años. Y dijo, fue más o menos hace un año. Dijo, ¿te acordás cuándo? Y el chico dijo, fue en febrero. ¿Y vos cuándo cumpliste los 13 años? El 31 de enero. Es decir, que ese chico, si hubiera tenido relaciones el 1 de febrero, a la peor interpretación, ya no era abuso sexual. O sí, ya vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando del supuesto de menos de 13 años. Ya no entraba en menos de 13 años, está estableciendo la presunción iure de iure. Menos de 13 años, no importa su consentimiento. Más de 13 años, vamos a ver. Si hay consentimiento, puede ser que haya delito o no. Ya vamos a ver. Eso vamos a ver cuando veamos el 120. Pero lo que es importante determinar que no importa el consentimiento cuando es menos de 13 años. Cuando tiene más de 13 años, ahí sí importa el consentimiento. Y ahí vamos a ver situaciones donde si no hay consentimiento, hay delito. Pero no hay consentimiento, así tenga 30 años, si no hay consentimiento, hay delito. Ahora, el problema sea cuando sí hay consentimiento entre 13 y 16, y tenemos que analizarlo, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, primer supuesto cuando tenga menos de 13 años. Si hay menos de 13 años, a ver, ¿qué es abusar sexualmente? Tiene que haber un tocamiento. Son contactos corporales. A ver, se la pongo fácil. Pasa una chica, yo le toco una cola. Le toco la cola. Si la chica pasa, tiene menos de 13 años, es abuso sexual. Simple. Porque acá no estamos hablando, por favor, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Pero por favor tengan en cuenta esto, porque están teniendo herramientas ahora para hacer un análisis crítico de la realidad. Muchas veces dice, condenaron a 4 años de prisión a una persona por abuso sexual. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan ahí? La gente cuando lee la noticia, ¿qué se imagina? ¿Se imagina que un tipo le dieron 4 años por haber accedido carnalmente a otra chica? ¿O no? No, abuso sexual puede ser abuso sexual simple, gravemente ultrajante, con acceso carnal y o agravado. Si a un tipo lo condenaron a 4 años de prisión, créanme que no fue con acceso carnal. Entonces, para que ustedes sepan leer bien las noticias cuando ustedes las vean, se las presenten. Entonces, no nos generemos porque lo que lo condenaron a ese tipo fue probablemente por un tocamiento. Viene una chiquita de 13 años o de menos de 13 años, yo le toco la cola, no importa que ella haya dicho tocame la cola, no importa el consentimiento, ¿sí? Quede claro eso. Pero estoy hablando de abuso sexual simple, que es un tocamiento. Por eso quiero que quede en la cara. Olvídense en este momento del acceso carnal, cuando uno habla de abuso sexual, es lo primero que piensan ustedes, o en general se piensa. Estamos hablando de un acto que es un tocamiento con contenido libidinoso. Otro supuesto, no es una menor de 13 años, es una persona mayor. Ahora, yo hago ese tocamiento usando la violencia, la amenaza, el abuso coactivo, intimidación o relación de dependencia, autoridad o poder. Vamos de nuevo, violencia. Es como una fuerza física ejercida por el autor. Violentamente yo le toco la cola a otra chica. Uso el ejemplo de toco la cola porque es un claro ejemplo de abuso sexual simple. ¿Bien? Me siguen, ¿no? Yo les pido, por favor, y disculpa en todo caso si a alguno le incomoda, pero tenemos que empezar a asimilar los términos, ¿no? Si nosotros no definimos bien la terminología, en estos casos la terminología o los detalles son los que te ponen en una u otra figura. Pues ya vamos a ir viendo cómo va creciendo
la conducta que realiza un sujeto activo va creciendo y va escalando en el tipo penal. Pero acá estamos hablando siempre de un abuso sexual simple. Supónganse, ahora sí olvídense de los menores de 13 años. Ya no me importa que tenga 13 años. Tiene más de 13 años, tiene 30 años, 40 años. Si yo hago este tocamiento, este abuso sexual simple, utilizando como medio la amenaza, que es una energía física ejercida por el autor, estamos también frente a un delito. Si lo hago con amenaza, es decir, anuncio un mal ilegítimo, te toco si no te mato, digamos, y te toco, también estamos frente a un abuso sexual simple. Si lo hacemos con una dependencia, acá ya vamos a ver que hay una subordinación, ¿sí? Que puede ser una dependencia, autoridad o poder, que puede ser una cuestión de hecho o incluso una cuestión legal, es decir, hay una subordinación establecida por ley, el jefe jerárquico respecto de otro, el empleador. Entonces, estamos frente a relaciones de subordinación, una dependencia que es una subordinación de hecho, o una autoridad que es una subordinación específicamente también establecida por ley. Y también estamos frente a situaciones de poder, donde claramente hay esta situación desigual que genera que si una persona realiza un tocamiento a otra con ánimo libidinoso y con dolo, estamos frente a un delito. Y decimos con dolo, ¿por qué digo esto? Porque el tocamiento en sí mismo, si no está precedido por una acción dolosa, no es delito. Vamos, por ejemplo, más allá que algún otro vivo hay en el colectivo, pero ustedes piensen estar en el colectivo, el colectivero se le cruza un perro, clava la frenada, uno se van para adelante y uno toca casualmente a otra persona en alguna parte, no sé, en los pechos a otra chica, una chica. Objetivamente hubo un tocamiento en una zona que puede ser considerada como un tocamiento sexual. Pero en el caso concreto no hubo dolo de tocar, no hubo un ánimo libidinoso. Entonces, a veces tenemos que tener cuenta que tiene que ser siempre con intención de avanzar sobre la integridad sexual de la víctima. Otro supuesto es aprovechándose de la víctima no haya podido consentir libremente. Esto establece una condición específica en el sujeto pasivo. Es justamente la víctima está en una situación tal que impide que ella pueda libremente consentir esa acción. Es la de quien por cualquier causa se encuentra inhabilitado para consentir libremente la acción. La imposibilidad de consentir se da no solo en la víctima privada de la razón, porque eso es lo primero que uno piensa, es decir, está desmayada y la tocan. Carente de sentido o impedida para resistir una enfermedad o cualquier otra causa, sino también el paciente al que, por motivo que fuere, no es posible prestar válido el consentimiento. Bueno, como decíamos, la acción son los tocamientos o contactos corporales libidinoso y se desprende la afinidad sexual con el que obra el autor. No hay abuso sexual culposo, siempre tiene que haber a título de dolo. Ahora, todo esto que acabo de hacer es definir un abuso sexual simple. Ahora, ¿cuándo es gravemente ultrajante? Este concepto jurídico ha generado muchísima crítica porque es muy difícil de definir. ¿Cómo nosotros, más allá de las pautas objetivas que vamos a ver aquí, podemos definir qué es gravemente ultrajante? Son conceptos abiertos que presentan muchas dificultades de interpretación posterior. Cuando nosotros vamos a la práctica jurídica, nos vamos a dar con que hay casos que son terriblemente fronterizos, pero ya lo vamos a ir analizando. Vamos por partes. La pena será de 4 meses a 10 años cuando el abuso, por su duración o circunstancias, hubiese configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante. Lo primero que tenemos que entender acá es que no hay acceso carnal, ¿sí? Una vez más, les pido que nos ubiquemos en el contexto para entender cómo se configura este delito. Acá no hay acceso carnal. ¿Bien? Estamos frente a un delito que hay tocamientos también. ¿Cómo los diferenciamos de un abuso sexual simple por el mayor ultraje? Porque por su duración o circunstancia hay un sometimiento sexual gravemente ultrajante. Primero, entonces, no hay acceso carnal.
Primero, también es un ultraje mucho mayor, o sea, supera con creces el abuso sexual simple. Cuando hablamos de sometimiento, nos lleva a un concepto de dominio, es decir, el que somete a otro lo hace bajo un ánimo de dominio. Y hay dos condiciones necesarias acá, que se da. Una es por la duración y otra es por las circunstancias. Por la duración es más que el tiempo razonable que debe demandar la figura básica. Supónganse, pasa una chica y yo le toco la cola. Si yo le tocara la cola todos los días de mi vida, ya podríamos decir que por la duración ha excedido la figura básica. Ahora, si yo paso a una chica y le toco la cola 2 veces, ¿estamos frente a un agravamiento ultrajante o estamos frente a 2 hechos de abuso sexual simple? Bueno, yo creo en ese caso que sería 2 hechos de abuso sexual simple. Si le toco 3, y si le toco 4, y si le toco 5, ¿cuál es el límite? El límite es muy difícil de determinar porque no hay una fórmula matemática como sí la hay para el menor de 13 años. Es decir, menor de 13 años es abuso sexual, porque no importa el consentimiento. Acuérdense que para que se dé el gravemente ultrajante, se tienen que dar todas las circunstancias. Tiene que ser violencia, amenaza, intimidación a un menor de 13 años, pero le agregamos a todas esas circunstancias que haya un sometimiento sexual gravemente ultrajante, ya sea por su duración o por sus circunstancias. Y las circunstancias tienen que ver con conductas que se traducen en mayor humillación. Conozco un caso que me ha tocado intervenir, antes que yo sea juez, sino como litigando, donde se daba una situación de gravemente ultrajante, donde, para que ustedes lo describan, si yo digo objetivamente, paso una chica y le toco un pecho, es un abuso sexual simple. Ahora, ese acto de tocamiento, de tocar un pecho, es gravemente ultrajante. Vamos a ver en qué circunstancias se dio. ¿Qué ocurría esto? Había una chica que estaba bastante impedida de poder consentir libremente, estaba parada, bailaba, pero estaba, evidentemente, no podía consentir. ¿Y qué pasó? Se acercó un amigo, aprovechó esta situación. Acuérdense que siempre trabajamos sobre los presupuestos de la figura básica, que es el abuso sexual simple. Y aprovechando esta situación, ¿qué hizo el amigo? No es que le tocó un pecho, la tocó de manera grosera frente a todo el resto de la gente. Decía, miren qué cachero que soy, como la toca, ella no me dice nada. Por supuesto que ese tocamiento excede la figura básica, no es un mero tocamiento en el pecho. Lo que genera eso es una acción que supera con creces la figura básica. El ultraje es claramente superior y por las circunstancias era un plus que generaba además una humillación a la víctima frente a terceros. Entonces, aquí, por más que sea el mismo tocamiento, por las circunstancias particulares de ese caso, estoy contando un caso real, podíamos decir que esto no era una figura básica, no era un mero tocamiento de un abuso sexual simple. Estamos frente a una figura gravemente ultrajante. Bien. Cuando una persona habla de sometimiento, hablamos de dominio, por está medio desordenado, esto lo tendré que poner acá arriba, pero claramente este dominio implica que le vamos como negando su calidad de persona. Este ejemplo que acabo de dar yo, su condición de igual, de cómo esta persona, a una chica que estaba eh, impedida de realizar de poder consentir, y así todo la humillaba, pero claramente le está negando su condición de igual, la está dominando, está ejerciendo la está minimizando en su condición humana. Hay un desprecio, o sea, lo que sufre la víctima alcanza mayor escala que un mero tocamiento, por lo tanto alcanza niveles de humillación. ¿Se entiende cuando hablo de la diferencia en cuanto a la duración y cuanto a la circunstancia, la naturaleza del hecho? No es un mero tocamiento, sino que excede con creces y estamos ahí, ya podemos decir que, porque se daba, que estamos frente a un tipo agravado, porque se daban circunstancias donde no había acceso carnal. Y no podíamos nosotros decir que eran circunstancias donde la afectación al bien jurídico protegido era igual. Había que diferenciar estos supuestos. Entonces el legislador cree esta categoría entre un abuso sexual simple y el acceso carnal. Lo que sucede es que es muy difícil definirlo. La verdad es esa. Y la definición que da esta gravemente ultrajante genera muchas controversias interpretativas, porque es un concepto que no tiene definición. Solamente tenemos las pautas objetivas.
Bien, ahora, acuérdense que seguimos cabalgando sobre el abuso sexual simple, que el abuso sexual simple, menor de 13 años, violencia, intimidación, que no haya podido consentir. Todas esas condiciones le agregamos el acceso carnal, estamos frente al abuso sexual con acceso carnal. Hay primero toda una discusión, porque hablamos de violación. Y la violación, básicamente, con la redacción anterior y en otros países figurando así, es porque tenemos en cuenta, sobre todo, la vieja configuración donde era una invasión sexual y siempre generalmente era órgano sexual masculino en el cuerpo, ya sea de un hombre o de una mujer. Pero la verdad es que al haber ampliado los supuestos, ahora ya vamos a ver bien cómo se amplía a distintas formas de penetración, la verdad es que el acceso carnal era mucho más apropiado la terminología. Es una cuestión de terminología. Ahora, ¿cuándo hay acceso carnal? Acuérdense, todos los supuestos del primer párrafo, ¿sí? Que era abuso sexual simple, pero le agregamos cuando mediante circunstancia del primer párrafo, perdón, sea por vía vaginal, anal, vaginal, oral, o realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo en alguna de las dos primeras. Hoy nosotros lo tenemos consolidado, pero ustedes piensen que hace un tiempo atrás discutíamos qué pasaba cuando no se introduce un dedo y no el órgano sexual masculino. ¿Qué pasaba cuando se obligaba a alguien a tener sexo oral? Que no era un acceso carnal en zonas erógenas. Por eso, por cómo estaba redactada la ley antes, había jurisprudencia que decía que eso no era un acceso carnal. Y había un montón de autores, incluso mal citados, porque hay autores que comentaban la ley de ese momento y lo citan hoy, lo descontextualizan, y la verdad es que hay mala fe en ese sitio. Entonces, vamos primero a tratar de ir desmenuzando esto. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo puede ser hoy, con esta configuración, hombre o mujer. Cualquier persona. Y el sujeto pasivo también hombre o mujer. Se sostenía con la redacción anterior que solamente podía ser sujeto activo el hombre. Y sujeto pasivo hombre o mujer, que era el que se lo accedía, por vía anal o vaginal. Pero hoy eso ha cambiado. Y el acceso carnal es la penetración sexual del órgano sexual masculino, pero paren que después se amplía el segundo supuesto. Cuando hablamos de acceso carnal, hablamos de penetración del órgano sexual masculino por vía anal, vaginal u oral. Ya no hay dudas respecto de la vía oral. Antes se sostenía que eso no era un abuso sexual con acceso carnal, no era una violación, sino que era otro tipo de abuso sexual. Ahora, a esto se le agregan los actos análogos, o sea, similares al coito, pero llevado a cabo mediante la introducción de objetos. Objeto con destino sexual, por ejemplo, un vibrador, que ya tiene en sí mismo un destino sexual, pero no necesariamente que tengan destino sexual. ¿Qué pasa con un palo, una botella, por ejemplo, que se introduce? Acuérdense, siempre en contra de la voluntad, en contra de un menor de 13 años, o mediando violencia, intimidación, amenaza, o que la víctima no haya podido consentir, O partes del cuerpo, no sé, un dedo, una lengua. Todas estas situaciones que antes quedaban desprotegidas, hoy, con la reforma del Código Penal, se incorporan y ya no quedan dudas respecto de estas situaciones que antes eran fronterizas, interpretativas y generan un montón de discordia y además un montón de reproches de la sociedad. El legislador recoge el guante, ajusta el tipo penal y hoy podemos decir que cuando se amplía esta figura. Por supuesto, cuando hablamos de estos objetos, hablamos por vía oral, perdón, por vía vaginal o anal, la introducción de objetos que no sea el órgano sexual masculino. O sea, meter un palo en la boca en sí mismo no es lo mismo que un órgano sexual. ¿Bien? No requiere tampoco una penetración completa para que se configure el delito. Tampoco el perfeccionamiento del coito por medio de la eyaculación. Estas eran discusiones, créanme que hoy parecen una novedad, pero que están en los libros porque esto ocurría, estas discusiones se planteaban, se plasmaban en nuestro día a día. Bien, ahora, entonces tenemos un abuso sexual simple, el gravemente ultrajante y el acceso carnal. A eso seguimos agregándole elementos. Vamos subiendo sobre la base de
los delitos de abuso sexual simple, gravemente ultrajante, acceso carnal, le agregamos este agravante, pero escuchen esto. Solamente se da este agravante cuando estamos frente a un delito de abuso sexual gravemente ultrajante o con acceso carnal, no el abuso sexual simple. Ya va a ver que hay un supuesto para el abuso sexual simple, ¿sí? Pero ahora esto que voy a analizar, en principio, porque ya van a ver que algunos de estos supuestos sí se aplica para el abuso sexual simple, pero lo vamos a encasillar en esto. Y en esto hay un problema. Quiero ver si lo puse atrás o adelante en el orden. Bien, no lo puse, lo explico. Si ustedes me están, a ver, quiero que me sigan con este razonamiento, ¿sí? Quiero que me sigan este razonamiento. Cuando uno habla de los delitos y habla de las escalas penales, lo que está definiendo cuál es el reproche penal, ¿sí? Entonces, para el legislador no es lo mismo una lesión leve que un homicidio, por supuesto. Un ejemplo burdo, ¿no? La consecuencia de un homicidio calificado es la prisión perpetua. En cambio de una lesión, 6 meses, 2 años. ¿Sí? En el caso de... Bueno. Cuando hablamos de abusos sexuales, el legislador entendió que el gravemente ultrajante tiene un reproche menor a un acceso carnal. Es decir, le da mayor sanción penal al abuso sexual con acceso carnal. ¿Me entienden hasta aquí? Quiero que vayan siguiéndome esto, porque necesito que entendamos este concepto. ¿El legislador qué dijo en el 119? Si estamos frente a un abuso sexual con acceso carnal, la pena es de 4 a 10 años. Y si estamos frente a un gravemente ultrajante, de 4 a 10 años. Y si estamos en un acceso carnal, es de 6 a 10 años. ¿Bien? Por lo tanto, si hay acceso carnal, es más grave, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí, profe. Me van siguiendo, ¿no? Por supuesto que el acceso carnal tiene mayor sanción porque es mayor el reproche penal que un abuso sexual gravemente ultrajante. Estamos diciendo que todo es grave, tienen penas altas, pero uno es más grave que el otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ustedes fíjense que luego de decir que el gravemente ultrajante es menos grave, o el acceso carnal es más grave que el gravemente ultrajante, y que uno tiene una pena de 4 a 10 y el otro de 6 a 15, ahora viene y nos dice que si se dan algunos de estos supuestos, la pena es de 8 a 20 en los casos de gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. Es decir, el agravante te lleva a 8 a 20 y lo que antes te diferenciaba que era más grave, ahora ya no te lo diferencia lo mismo. Entonces, si una persona comete un gravemente ultrajante que resulte en, no sé, con arma, es lo mismo que un abuso sexual con acceso carnal con uso de arma. Los equipara. Y esto ha generado una enorme crítica en la doctrina, porque es contradictorio, es decir, vos estás estableciendo figuras con distinto reproche penal y después cuando las agravás, las ponés en pie de igualdad. Y claramente no es lo mismo un abuso sexual con acceso carnal con arma a un abuso sexual gravemente con arma. No es lo mismo, porque si vos le sacás el arma es lo que lo agrava, pero si vos le sacás el arma y te queda un gravemente ultrajante o un abuso sexual con acceso carnal, claramente que la conducta no es lo mismo y claramente que el reproche no es penal lo mismo. Entonces, esta contradicción, ¿se entiende el problema que tenemos, la contradicción? ¿A dónde va? ¿Y por qué la crítica es asistemática a esto? Yo necesito saber si me entienden porque si no, no van a entender esto. Sí, profe. Bueno, hay uno solo que entendió por lo menos. Alicia lo entendió. Bueno, esa es la crítica que se le hace, es decir, estamos poniendo con la misma pena delitos que antes, un párrafo antes decían que eran distintos, que tenían penas distintas. Bien. Ahora, hecha esta crítica, vamos a analizar cuáles son los supuestos que se agravan. Uno, cuando resultare un grave daño a la salud física y mental de la víctima, como producto del gravemente ultrajante, o es más difícil pensarlo en un gravemente ultrajante, pero sí es más fácil pensarlo en un acceso carnal, se genere un grave daño a la salud física o mental.
es el funcionamiento de del organismo de la psiquis, no es una estructura corporal. Debe trascender el trauma que le provoca al sujeto pasivo la conducta abusiva en sí misma. Bien. No es sinónimo de lesiones graves o de gravísimas. Bien, acá quiero decirles algo, porque en la práctica se da, y créanme que es atapático explicarlo a la sociedad. ¿Ustedes piensan que si una persona, hombre o mujer, es víctima de un abuso sexual con acceso carnal, no tiene un daño psicológico? ¿Tiene un daño psicológico? ¿Ustedes qué piensan? Bien, sí, Sí, profe. bien. Ahora, para que se dé la agravante, por supuesto que cualquier delito, hasta un delito contra la propiedad puede generar un daño psicológico. A mí me entran a robar mi casa y quedo traumado para toda la vida. Y tengo miedo cuando escucho un ruido en mi casa. Ahora, lo que está diciendo acá es un grave daño a la salud físico-mental. Cuando es a la salud física es producto de un abuso sexual con acceso carnal, probablemente haya sido tan violento que haya generado daños graves a la salud. Ahora, el daño psicológico es más difícil de probar. Bueno, esto todo depende de pruebas, pero habrá que probar que en estos casos ha generado consecuencias muy a largo plazo. Se da mucho, nosotros lo vemos cuando estamos frente a abusos sexuales de infantes, de menores. Entonces ahí muchas veces uno ve que las consecuencias lesivas se proyectan en el tiempo. En algunos casos pueden dar lugar a otros delitos, que son corrupciones de menores, que lo vamos a ver más adelante. No quiero complicar con eso. Pero sí tiene que haber un daño grave que exceda el propio lógico daño que genera la figura básica, es decir, que genera básicamente un abuso sexual gravemente urgente o un acceso carnal. Tiene que estar probado ese plus de gran consideración, muy por arriba de la natural consecuencia de haber sufrido ese hecho. Otra agravante, cuando el hecho es cometido por el vínculo, cuando es ascendido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, afín en línea recta. Entonces pienso que los colaterales acá no empiezan a entrar, ¿eh? Hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda. Bien, vamos. Ascendiente, descendiente, afín en línea recta. Usted es más fácil de dimensionar. Perdón que me fui a las filminas. No sé qué toqué, pero llené de líneas el... Bien, sigo. Hermano, el tutor, curador, esto lo van a ver con conceptos que son jurídicos, que lo van a ir viendo también a lo largo de su carrera. Ya algunos han ido cambiando con las reformas legislativas también, pero bueno, se entiende. Ministro de algún culto reconocido o no. A ver, esto pasa, el cura, el pastor, no importa el tipo de culto que se trate, pero lo que hay es también un agravante porque se da una situación de preeminencia, hay un vínculo, ¿sí? Donde hay una situación de subordinación de preeminencia, donde este sujeto activo aprovecha esa situación para poder cometer el delito. O encargado de la educación, bueno, se da cuando el profesor, por ejemplo. El profesor que produce un tocamiento desmedido a una alumna o hay un acceso carnal. Ahora, ustedes piensen en esto, ¿no? Si nosotros decimos que un abuso sexual simple tiene una pena de 6 meses a 4 años, y el agravado tiene 8 a 20, perdón, ¿sí? Ustedes piensen que si un profesor toca a una nena varias veces, y la discusión es si estos son todos hechos en abuso sexual simple en concurso real o es un delito de gravemente ultrajante, ustedes piensen que si decimos que es abuso sexual simple, nos vamos a una pena muy baja, de 3 a 10, porque es el agravante llamado al siguiente. Pero si decimos que es abuso sexual gravemente ultrajante, deja de ser de 4 a 10 y por el agravante pasa a ser de 8 a 20. Casi como un homicidio. El homicidio tiene 8 a 25. Tiene el mismo mínimo legal que el de un homicidio. Entonces hay veces que esa situación fronteriza entre un acceso carnal, perdón, entre un gravemente ultrajante y un simple, en la práctica, por las condiciones especiales del sujeto pasivo, te pueden llevar a un agravado que te llevan
de una pena mínima de 3 años, que podría ser cárcel, de no cumplimiento efectivo, a una pena de 8 años de mínima. Entonces, la discusión deja de ser dogmática. O sea, en la práctica es muy importante la prueba. Sigo. Cuando el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiese riesgo de contagio. Bien. Ha pasado puntualmente intervenir en un proceso donde se planteaba una situación similar y esta persona tenía una enfermedad de transmisión sexual grave, tiene HIV, y sabía que tenía HIV, y la pregunta era, ¿es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Enfermedad grave? Sí. ¿Es de transmisión sexual? Sí. ¿Había peligro de transmisión y contagio? Bueno, los médicos fueron a decirnos al debate que esta persona, medicada en etapa, había sido detectado tempranamente, tenía carga viral cero. No había ningún riesgo de contacto. Entonces, tenemos que leer el artículo completo. Estimado, buenas tardes. Aparentemente al doctor Espinazzi se le cortó. Ahí parece que está volviendo. Puede ser. Ahí está. Ahí volví, ahí volví. Bueno, estamos. Te seguimos escuchando. Se escuchó hasta la Bien. carga viral baja. Bien, bueno, lo que decía en este caso, ahí vuelvo a compartir pantalla, que en este caso particular era una enfermedad de transmisión sexual, sí, una enfermedad grave, sí. Ahora, la pregunta era si había riesgo de contagio, porque el delito existe que hubiere riesgo de contagio. Bueno, acá ¿qué se interpretó? Fue tan contundente el médico que la propia fiscalía en los alegatos dijo, yo voy a acusar, pero no voy a pedir el agravante, porque ha quedado claro que no había riesgo. Ahora, ¿qué es una enfermedad grave? Grave de transmisión sexual, un herpes, ¿es grave? Esto también se planteó hace poco en un juicio. La persona había mantenido relaciones sexuales y en la relación sexual le transmite un herpes. Y decían, es grave porque eso lo va a acompañar el resto de la vida, pero no porque el herpes se va a manifestar, pero cada vez menos porque el cuerpo va generando, pero va a tener toda la vida, pero va a tener cada vez menos manifestación. ¿Podemos decir que una enfermedad grave? Porque cuando nosotros ponemos en algunas cuestiones que son muy evidentes, el ejemplo es fácil. Yo le quiero llevar a lo difícil. Esto se presenta esta discusión es la que se da en los tribunales. Entonces, es muy importante a veces la prueba. Porque si ustedes me dicen a mí, bueno, el HIV es una enfermedad grave, y por supuesto que hay riesgo de contagio, desde mi formación hasta probablemente desde mi ignorancia. Ahora, en el caso concreto, viene un médico y nos dijo, en este caso, peligro de contagio cero. Antes, durante y después el tipo estaba siendo monitoreado, al punto tal que la víctima nunca se contagió. Al punto tal que producto de esa relación nació un hijo. Y ni la madre ni el hijo tenían Pero acá lo que se discutía era el concepto riesgo. Riesgo. No nos olvidemos del concepto riesgo. Bueno, era muy difícil. Bueno, pero lo cierto es que en este caso, por la prueba, por eso tenemos que muchas veces ir al caso concreto y analizarlo, fue la propia fiscalía la que retiró la calificación, el agravante. Dijo, la verdad es que con esto, hemos llevado a juicio con estos elementos, pero luego de haber escuchado al médico con mayor y luego del interrogatorio y contra el interrogatorio, de sacarnos todas las dudas, no voy a sostener la calificación, pero sí en el agravante. Sigamos. Cuando el hecho fuera cometido por 2 o más personas o con armas. La razón de ser es por el incremento de la posibilidad de vulnerar el bien jurídico protegido. ¿Sí? No es lo mismo que una persona acceda carnalmente a que sean 2 o que tenga un arma. La capacidad intimidante, la capacidad de éxito en el abuso sexual se manifiesta de otra manera. Por eso es que la razón de ser del agravante. ¿Sí? El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales de seguridad en ocasión de sus funciones. Si Pedrito es policía y abusa sexualmente de otra persona, no es agravado, salvo que sea en el ejercicio de sus funciones. Miren lo que hacía este policía. Esto fue en San Pedro. Este policía se ve que estaba en un estado de excitación en ese momento, vestido de policía, pasa una chiquita en bicicleta, la para y dice, disculpame, soy policía, me vas a tener que acompañar. Y agarra la bicicleta, la lleva a la chiquita, va a un espacio, una cancha de fútbol un espacio
más privado y accede carnalmente a esta chiquita. La razón por la cual la chica se detiene y demás, porque ve un oficial de la Fuerza de Seguridad, ve una autoridad que le está diciendo, parate, él aprovecha de esta condición especial que él tenía como sujeto activo, como miembro de la Fuerza de Seguridad, lo que hace más vulnerable el bien jurídico protegido. La víctima se siente en la obligación de detener su marcha, hacerle caso y ser conducida a un lugar privado donde luego fue ultrajada. Por supuesto que en este caso no es el hecho de que, o sea, el delito se cometió, en gran parte tuvo éxito porque esta persona, en ejercicio en ocasión de sus funciones, abusó sexualmente de otra persona. Ahora, Juan Pérez, que vive en el barrio y abusa de su vecina porque es vecina, por más que sea policía, no hace en ejercicio de sus funciones, no se dé el agravante. ¿Sí? Será un abuso sexual con acceso carnal o el que fuere, pero no el agravante. Cuando el hecho fue cometido contra un menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente. Bien, primero, tiene que haber una convivencia y un menor de 18 años. Ahora, ¿cuándo hay convivencia? Aunque, insisto, no es dogmático. La jurisprudencia, esta es una fuente del derecho, la ley. Ahora, esto no alcanza y muchas veces la integramos y vamos definiendo los conceptos con otras fuentes del derecho. La jurisprudencia ha ido delimitando muchísimo el concepto de convivencia. Y la convivencia ha sostenido la jurisprudencia que ni siquiera se exige una convivencia permanente, muchas veces ocasional. Casos, la persona vive con la menor en ese periodo de tiempo y abusa sexualmente y tiene menos de 18 años. Por supuesto que el delito se configura. Otro, la menor de lunes a viernes convive con la mamá y el fin de semana convive con el papá, o al revés, con la mamá y la pareja de la mamá la abusa. Hay convivencia. Hay convivencia porque por más que no fije su residencia habitual en ese lugar, lo cierto es que concurría a un lugar que era su residencia en el fin de semana. ¿Qué pasa si se van de vacaciones y están bajo una convivencia ocasional y temporal? También se configura el delito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es convivencia? La verdad que la jurisprudencia le ha ido dando unos alcances mucho más abarcativos de lo que uno podría definirlo si habla de convivencia. A ver, no le vamos a exigir un certificado de residencia y convivencia y que vaya a la policía y determine que esta chica vive en ese lugar de lunes a viernes y por lo tanto, me explico, ¿no? Tiene que ver con aprovecharse de una situación. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Que el sujeto activo se aprovecha de esa situación, de que estamos frente a una persona que es menor y además que estamos en una situación de convivencia que facilita un montón de contextos para que el plan delictual sea exitoso. ¿Cuál es el plan delictual? Es abusar sexualmente de una persona que es menor de 18 años, hombre o mujer. Rápidamente, aprovechamiento de la inmadurez. Bien, a ver, acá. Antes de esto decir que también el abuso sexual del artículo 119, el último párrafo dice que cuando estamos frente a un abuso sexual simple, porque todo esto que analizamos como agravante era solamente sobre gravemente ultrajante y acceso carnal, se da el agravante en los incisos A, B, D, E, F, que son el grave daño a la salud, el vínculo, el personal de la fuerza de seguridad, el D, dos más personas con arma, y el F, contra un menor de 18 años aprovechando la convivencia preexistente. Vamos a el aprovecho por inmadurez. Cuando una persona menor de 16 años, por lo tanto tengo que decir, esto se va a dar por menores que tengan más de 13 años o más. Acuérdense que 13 años ya no me importa si consciente o no consciente, siempre es abuso sexual. Entre 13 y 16, esa es la franja. ¿Qué pasa en estos casos cuando una persona abusa sexualmente de otra? Bueno, por supuesto que es delito, pero también es delito cuando tiene 18, 19, 20, 30, 40. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene 16 años y el sujeto pasivo dice, yo quiero tener relaciones sexuales? Yo quiero y voy a tener relaciones sexuales. Y viene esta persona y mantiene relaciones sexuales con esta persona que es menor entre 16 y 13 años. ¿Hay delito? Y depende, les diría yo. Porque tiene que darse una relación sexual con una persona menor de 16
pero que se aproveche de la inmadurez sexual. ¿Qué es inmadurez sexual? Vamos a preguntarnos. O en razón de la mayor autoridad de la mayoría de edad o relación de preeminencia. Bien. Vamos. Lo que no podemos hacer en estos casos es invisibilizar a la víctima. Y no podemos respetar su... Acuérdense que la óptica con la miramos era una capacidad progresiva, un análisis progresivo. Hay un dato. Si ustedes buscan ahora, entran a internet y buscan cuál es la edad promedio de iniciación sexual de las personas en la Argentina, y te va a dar 14 y moneda. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que todas las personas que iniciaron su vida sexual a los 14 años fueron víctimas de un delito? No, por supuesto que no. Lo que tenemos que determinar es si en el determinado contexto se da una situación de aprovechamiento de la inmadurez por su mayoría de edad o por la preeminencia. Lo que se busca acá proteger es la autodeterminación, pero en un contexto de madurez. La autodeterminación sexual sigue siendo el bien jurídico protegido, pero que pueda consentir con la madurez suficiente. Hay una libertad para elaborar el propio plan de vida sexual de cada persona. Cada persona es independiente, pues es libre de programarlo. Lo que buscamos es que no haya un vicio en ese consentimiento. Y ese consentimiento que presta en estos casos sería inidóneo. ¿Qué decimos? ¿Cuándo decimos que hay inmadurez? Cuando hay carencia o sea, cuando la chica o el chico es virgen. Bueno, sí puede ser un parámetro interpretativo, esa. Pero también puede darse, por supuesto, de de personas que tengan poca experiencia sexual. Y aún así se aprovechan de esa inmadurez. Hay dos supuestos, no solo el aprovechamiento de esa situación, que eso deviene en el elemento subjetivo, que es el dolo, que el sujeto activo se aprovecha de esa situación, sino otro elemento objetivo, que es la mayoría de edad o la preeminencia. La mayoría de edad es que el sujeto haya cumplido 18 años. Y aquí es complicado. ¿Por qué? Porque ustedes piensen, yo les invito a que ahora salgan a la calle y van a ver más de una parejita de un chico de 18, 19 años y una chica de 15, casi cumpliendo 16. La verdad es que es algo que no es en sí mismo delito. Ahora, cuando hay una preeminencia o puede haber una diferencia importante de edad, la chica tiene 14 y el chico tiene 40, bueno, por supuesto que estamos frente a una situación donde nosotros vamos a analizar que hay una gran diferencia de edad y que esa genera una preeminencia y puede haber un aprovechamiento. Si hay una chica de 14 años que tiene su primera relación sexual con un chico de 50, y probablemente nosotros tengamos elementos para decir, acá hay un aprovechamiento de la inmadurez. Pero a veces se dan situaciones más fronterizas, donde la preeminencia está mucho más desdibujada, y donde la mayoría de edad no necesariamente es el único indicativo. Entonces, probar el dolo de ese aprovechamiento, de esa circunstancia, ese elemento subjetivo, termina siendo clave, y la verdad que es una situación de difícil definición. Sigo. Cuando se da la muerte, básicamente se pone una pena de reclusión perpetua. Acá hay un bien jurídico que es pluriofensivo porque afecta la vida y también la integridad física como consecuencia, pero tiene que ser como consecuencia del acto sexual. Ahora, si yo mato para abusar, yo no estoy frente al 124, estoy en el 80 inciso 7, es mata para por, ¿sí? El crimen es causa. Ahora, si la muerte se da como consecuencia de un acto sexual que genera lesiones que terminan teniendo la muerte, por ejemplo, estamos frente al artículo 124 y tiene una pena de reclusión perpetua. La pena va a ser la misma, pero a veces pero hay que encuadrarlo correctamente. Nos quedan 4 minutos. Preguntas, dudas. Nico no llegaba, hice bien en cortar acá, ¿no? Porque no llegaba con el resto de los delitos sexuales. ¿Dudas, preguntas? No, profe, quedó claro. Bien, vamos a subir igual, yo ahora voy a ordenar un poco más y voy a subir el power de la clase anterior y este también. A ver, voy al chat también. Bueno, yo trato de ser muy gráfico, trato de que se entienda, con ejemplo de algunos burdos. Puede resultar la terminología incómoda para muchos, ¿sí? Van a tener que empezar a amigarse con estas cuestiones, porque no hay otra forma de abordar, ¿no? Cuando hablamos de un acción carnal, cuando hablamos de los órganos sexuales, no hay otra forma de abordarlo. Y créanme que a veces es incómodo, es difícil abordarlo, pero esos detalles son los que nos ubiquen en uno o en otro tipo penal.
la minuciosidad del abordaje va a hacer que nosotros definamos si hubo o no un acceso carnal o si hubo un abuso sexual simple o gravemente ultrajante. Es muy difícil esto, de luego, cuando ustedes ejerzan la profesión, el contacto con las víctimas, porque es muy difícil abordar que las víctimas sientan en confianza para poder transmitirle a ustedes como abogados defensores, como abogados querellantes o como fiscales, depende del rol que les tocan, siempre es una situación difícil. Entonces, imagínense ahora que ustedes están empezando a tomar contacto con terminología que resulta incómoda para nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos vamos de alguna forma insensibilizando ya, naturalizando los conceptos y por ahí es más fácil decirlo sin ponernos colorados. Pero es importante que ustedes manejen estos conceptos porque son lo que van a definir la figura penal. Bueno, si no hay dudas, igual siempre quedamos a disposición. Siendo las 13 horas 58 minutos, más o menos calculado bien el tiempo. Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la clase, vamos a subir también esta clase a la plataforma, una vez que tengamos el link. Bueno, nos despedimos. El que vaya a las 3, nos vemos a las 3, si no, a partir de las 5 y las 19 con Nicolás allá en la UNCO. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.